Si Jesús trajo su reino a la tierra es para que nosotros aprendiéramos a vivir en él. Pero para aprender a vivir en ese reino, primero debemos aprender que ese reino es un reino sobrenatural. Dios quiere ver que te levantes y creas aquello que no puedes explicar. Lo sobrenatural te abre puertas para provocar milagros. Es tiempo de creer. Sobrenatural. Dios sigue haciendo milagros. Yo tengo esta enseñanza para usted, porque para mí ha sido una enseñanza, a pesar de que vamos a ver un par de pasajes ahí que ya los conocemos, los hemos leído, lo entendemos, pero yo sé que la misericordia de Dios es nueva cada día, cada mañana, y Dios le va a hablar a su vecino. Amén. Entonces, me gustó muchísimo porque ahí dice los que no son espirituales. Y estos que no son espirituales dice que todo les suena ridículo. Yo me puse a pensar un poco respecto a esta expresión y Dios me hizo entender de que Él está utilizando este tiempo específicamente como una exigencia para con nosotros, para que lo espiritual a nosotros los que estamos siguiendo, a nosotros los que estamos tratando de permanecer y perseverar en los caminos del Señor, lo espiritual no nos suene ridículo. Dice amén. Miren lo importante es, a muchos en este tiempo, por lo que nosotros estamos viviendo, ya lo espiritual les está sonando ridículo. Y lo hemos visto, lo hemos experimentado, lamentablemente. Pero bien, ver lo sobrenatural del Señor no es lo mismo que vivir lo sobrenatural. Porque usted puede ver en una persona, usted puede ver en su pastor, usted puede ver en una persona que fue sanada sobrenaturalmente de cáncer o cualquier otro proceso de enfermedad, y quizá a usted le va a impactar lo que ocurrió con esa persona. Pero no es lo mismo a que uno pueda vivir lo sobrenatural. Y es allí a donde el Señor está encaminando nuestros pasos para que nosotros en este tiempo vivamos en lo sobrenatural. Porque vivir lo sobrenatural, es cierto, nos va a impactar, pero nos va a impactar mucho más de lo que pudiera ser solo verlo sobrenaturalmente. Hay un pasaje de la palabra del Señor que, como dije anteriormente, lo conocemos, y se trata de Pedro en Mateo 14:30. Dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y nosotros sabemos a través de la escritura que Pedro sale de la barca. Digan, sale de la barca. Salió de la barca y empezó literalmente a caminar. Pero de pronto entró la duda, de pronto entró la incredulidad, y entonces él comenzó a hundirse. Y esto es bien precioso, porque ¿qué pasó con los otros discípulos que se quedaron en la barca? Los otros discípulos que se quedaron en la barca no se atrevieron, pero ni siquiera a decirle: Señor, hey, yo quiero probar igual que Pedro. Nada. Pedro sí lo hizo, ¿me entiende? Entonces el asunto es, estamos hablando de lo sobrenatural, y Dios quiere que nosotros trascendamos en este tiempo en lo sobrenatural. Entonces, ¿vas a empezar a caminar sobre las aguas o te vas a quedar en la barca? Ese es el cuestionamiento. Entonces muchos se están quedando en la barca, y muchos se han salido de la barca, pero no para caminar en el agua, sino para caminar por otro lado. Y por eso es de que estamos viendo y experimentando lo que estamos experimentando en estos tiempos. Diga conmigo: Dios es
sobrenatural. ¿Usted lo cree? Dios es sobrenatural. Y sabe una cosa, Dios estableció dones en la vida de los hombres para que pudiésemos realizar la tarea que Él nos encomendó. Dios, cada uno de nosotros tiene impartidos dones de parte de Él para poder realizar lo que Él quiere que nosotros realicemos en esta tierra. Pero muchos dones en nosotros están dormidos. Y usted se va a dar cuenta de que no solo están dormidos, sino que en algunos probablemente ya se murieron. Porque el miedo, así como lo que pasó con Pedro, el miedo puede venir y paralizar a cualquier persona. El miedo no es de Dios. Y Dios nos tiene aquí para poder venir, acercarnos a la iglesia, acercarnos al Señor. Podemos predicar, podemos evangelizar, podemos profetizar, pero para nosotros poder vivir en lo sobrenatural, el Señor necesita cortar lo que está de más. Diga conmigo, para yo vivir en lo sobrenatural, Dios necesita cortar de mí lo que está de más. Así como esto está un poquitito de más. Espiritualmente, Dios quiere cortar cosas que están de más en nosotros. Cosas que están estableciendo un contrapeso a nuestras vidas. Y yo le pido al Espíritu Santo que usted pueda entender esto. Mire, estamos hablando de otra cosa. Estamos viviendo un proceso inflacionario horrible. Cada vez más a mí me aterra a veces ir al mercado a comprar las cosas para la casa con mi esposa, porque me dice, mira, esto costaba tanto hace tanto tiempo, después costó tanto y ahora cuesta tanto. Y digo yo, Santo Padre, el precio de todos los productos y de tantas cosas se ha inflado. Entonces a muchos ya no nos da la manga para poder a obtener todo lo que obteníamos antes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Cortar algunas cosas. Mire, así de sencillo. Si usted se comía 5 tortillas, ahora se come 3. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Se lo digo porque a mí me pasa. Y yo antes me comía 5, ahora me como 2. Entonces tenemos que cortar, y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Mire, para poder ilustrarle a usted este principio, lo voy a llevar a una lectura de la palabra del Señor bastante, pero bastante conocida, y está en Primera Reyes, capítulo 17 y versículo número 3, y dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, digan Querit, que está frente al Jordán. Resumido, pude haber escrito del primer versículo al tercer versículo, pero usted yo sé que lo va a llegar a comprender. Aquí entendemos un momento del profeta del profeta Elías, que él había tenido un tiempo quizá bastante corto como para estar presente delante del público, pero era un hombre guiado por el Espíritu Santo. Y el Señor le está diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Como quien dice, zafá bulto, te vas de este lugar y te vas al lugar a donde yo te estoy enviando. ¿Está conmigo, hermano? Te voy a enviar al lugar a donde yo quiero que tú estés. Entonces, ¿por qué sucedió esto? Porque el profeta Elías había decretado
había publicado una sentencia para toda la región donde él estaba, y especialmente era un decreto, era una sentencia para el rey Acab y para su cónyuge o su consorte. ¿Por qué? Porque ellos estaban en pecado. Había pecado. Tal vez no es el tema, pero el pecado, amados hermanos, cierra los cielos. Diga conmigo, el pecado cierra los cielos. Cuando hay pecado, hay pérdida. Cuando hay pecado, hay dolor, hay tristeza. Mire, esto está como cuando la vez pasada yo les compartía a ustedes que se me había perdido la billetera, y pues ahí no andaba ni un solo len, pero ahí andaban mis documentos. Entonces usted pierde su billetera con dinero o sin dinero, pero ahí guarda usted sus documentos. Usted se vuelve loco pensando, ¿dónde dejé esa billetera? Entonces eso le va a causar, esa pérdida a usted le va a causar dolor, le va a causar tristeza, porque se pone a pensar, ¿cómo voy a hacer para poder rehacer todo lo que tenía ahí? Pero si tenía sus documentos como el DPI o qué sé yo, entonces la licencia, entonces usted se pone a pensar en función cómo restaurar todas esas cosas. Causa dolor, causa tristeza. La pérdida de un carro, la pérdida de una casa, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, cualquier pérdida, cualquier cosa que nosotros demos por perdido va a causar dolor, va a causar tristeza, va a causar desilusión. Ahora, las bendiciones se pierden. Qué silencio. Pero las bendiciones se pierden. Y las bendiciones lamentablemente se están perdiendo. Y son bendiciones acumulativas. Y siempre me recuerdo, quien en vida fuera mi suegro, que cuando ellos vivían allá en Barrio Nuevo y que yo llamaba, me contestaba él y le decía: don Luis, ¿qué tal está? Ay, bien, me dice, estoy tan re bien, me dice, tan bendecido. Mire, es cola de bendiciones. Entonces yo siempre me imaginaba a don Luis con una cola y un montón de banderitas simulando las bendiciones, porque yo decía, las bendiciones, como estoy diciendo, son acumulativas. Vienen hoy, vienen mañana, vienen cualquier día, y muchas veces no nos percatamos nosotros de que las bendiciones están llegando a nuestras vidas. ¿Y quieren saber por qué? Porque tristemente mucha gente de la grey del Señor se ha ido enfriando, se ha ido congelando. Y esto nos está dando a nosotros a entender de que el efecto de la apostasía está enmarcándose en el mundo, en esta tierra, en estos tiempos. El efecto de la apostasía nosotros lo estamos viendo ya hoy en día, transitando, dando sus primeros pasos. Y como dice la palabra del Señor, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, el amor de muchos. Entonces hay mucho creyente que no, o que casi no está experimentando las bendiciones del Señor. Y eso es alarmante. Yo pido, Señor, yo quiero ser bendecido, yo quiero vivir las bendiciones que vienen de ti, Señor. Pero hay mucho creyente que lamentablemente no las está experimentando, y por eso digo, es alarmante. ¿Sabe por qué? Porque cuando reciben una bendición, ya no se la atribuyen a Dios. Les llega una bendición y dicen: ¡qué chiripazo! Entonces, hermano, no poder identificar uno las bendiciones del Señor por tener una poca sensibilidad espiritual. Cuando usted esté en esas instancias, amado hermano, preocúpese
Preocúpese porque Dios a usted y a mí nos quiere bendecir de una manera bastante grande y fuerte. Amén. Entonces, las pocas bendiciones que reciben no se las atribuyen a Dios, sino que se las atribuyen a ellos mismos. Se las atribuyen a su capacidad, a su suerte, a su preparación. Pero nunca dicen: a la gracias, Señor, por esa bendición tan grande que tú me has dado. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, para ser una persona que camina en lo sobrenatural de Dios, nuestra vida en privado con Dios debe superar con creces la vida en público. Yo quiero que usted diga esto conmigo. Para ser yo, diga, una persona que camina en lo sobrenatural de Dios, mi vida en lo privado con Dios debe superar con creces la vida en público. Lo que se hace en lo secreto es recompensado en público. ¿Está entendiendo? Miren lo importante que es esto. O sea, yo quiero ser bendecido. Sí, ¿cómo? Tengo muchas veces que darle vuelta a la tortilla y mejor dedicarme a lo privado con Dios para poder yo recibir de Él en lo público. Bueno, les cuento de que el profeta Elías estuvo también en una escuela de profetas. En ese tiempo habían 4 escuelas para profetas, y el profeta Elías era de la escuela llamada Betel. Miren la significancia que tienen los nombres en la palabra del Señor. Él pertenecía a la escuela de Betel, y Betel significa casa de Dios y puerta del cielo. Por eso es de que usted ve muchas iglesias que le ponen por nombre Iglesia Betel, porque saben que es una, aunque no lo sea, pues, ¿verdad? Pero al menos se la creen que es una casa de Dios y puerta del cielo, porque eso es lo que significa Betel. Mire, Betel es como cuando en Primera Reyes, por ejemplo, hay una parte que dice: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Cuando usted está verdaderamente en la presencia del Señor, usted está viviendo al Señor, usted está viendo el rostro del Señor. Yo me recuerdo muchísimo en la época en la cual yo pasé la enfermedad. Yo tantas veces que pude decir: he visto el rostro del Señor cuando me sumergía en su presencia. Pero muchos hoy ya no estamos viendo el rostro del Señor porque no nos sumergimos en su presencia. Porque cuando tú te sumerges en la presencia del Señor, tú escuchas al Señor. Cuando tú te sumerges en la presencia del Señor, tú le obedeces a Él y tú llevas una vida santificada delante de los demás. ¿Estamos? Mire qué bonito esto, sinceramente. Ahora, eso fue Betel. Kerit significa cortar hasta quedar la medida correcta. Eso significa Kerit. Es como cuando usted se va a confeccionar un vestido, un pantalón. Ahí está el sastre volando tijera hasta que su traje, su vestido le queda a la medida. Es cortar. Digan, Kerit significa cortar hasta quedar la medida correcta. Dios lo quiere cercenar a usted. Dios lo quiere cortar a usted. ¿Se está dando cuenta? Hay cosas de más que nosotros estamos teniendo. Y por eso es de que nosotros no experimentamos la sobrenaturalidad del Señor. Por eso es de que para nosotros es necesario espiritualmente entrar desde ya en un Kerit en el Señor. Entrar en esa presencia del Señor.
para yo no solo ser un espectador de lo sobrenatural, sino ser yo alguien que vive la sobrenaturalidad de Dios, ¿me entiende? Ahora bien, lo necesitamos. En Primera Reyes 19:4 dice, ¿está aprendiendo, ¿verdad, hermano? Usted va a salir de aquí traspasando paredes. Sola, pastora. Primera Reyes 19:4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Digan enebro. Si usted leyó esto, usted se da cuenta de que aquí estamos viendo una actitud diferente a la actitud que empezó el profeta Elías. Una actitud y una expresión incorrectas delante del Señor. Y uno puede decir, pero ¿cómo es posible? Habiendo experimentado lo que él había experimentado, hoy le está diciendo al Señor, quítame la vida, deseo morirme, basta ya, Señor, pues no soy mejor que mis padres. Entonces aquí vemos un carácter totalmente diferente de un hombre que había estado sumergido en la presencia del Señor. Vemos un carácter del profeta que se va de un extremo a otro extremo, como tal vez hay personas, y puede haber sido que el profeta Elías haber dicho, Señor, yo creo que tú te equivocaste. Cuando las cosas a veces no nos salen bien, a nosotros decimos, Señor, la cosa no es así como yo pensé, y tú me estás guiando, yo creo que tú te equivocaste, Señor. Entonces el profeta tuvo que salir huyendo. Pero ¿por qué salió huyendo el profeta? El profeta salió huyendo porque tenía miedo. Digan miedo. El miedo no es de Dios, ¿me entiende? Pero él salió huyendo después de haber experimentado, un hombre con tanta experiencia como la de él, haber visto cómo la gloria del Señor se experimentó en ese entonces, cómo la gloria del Señor permitió la vergüenza aún de los mismos falsos adoradores en ese entonces. Entonces Elías se ha de haber sentido grande, sabiendo que tenía la cobertura, el apoyo total del Señor, como cuando usted está siendo bendecido, usted se siente pomposo, usted se siente un gran pavo real, pero de repente viene algo que lo coarta y lo trae al plato, se hunde y se siente mal. Entonces David ahora, a Elías lo estamos viendo ahora huyendo precisamente por la amenaza de una mujer llamada Jezabel. Entonces él tuvo miedo. Y sabe una cosa, tuvo que irse 15 kilómetros fuera o 15 kilómetros lejos de donde él había experimentado la gloria de Dios. Está como que si alguien aquí en este lugar experimente la gloria del Señor, pero el día siguiente viene y le viene una cruenta situación, usted solo corre 15 kilómetros para decepcionarse. Eso fue lo que le pasó a Elías, porque tuvo miedo. Y cuando uno tiene miedo, uno se siente vulnerable. Uno muchas veces no sabe para dónde va, o no sabe para dónde ir, no sabe cuánto tiempo va a estar experimentando esa situación. No sabe usted lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder. Usted se siente amedrentado. Pero yo le voy a decir algo. ¿Cuántos quieren un milagro del Señor? ¡Oh, qué lindo! Aquel hasta los pies levantó. ¿Cuántos quieren un milagro del Señor? Tenemos que transitar por el camino que nos va a llevar al milagro, pero lo que nosotros no entendemos es que muchas veces tenemos que pasar por un territorio que no conocemos. Tenemos que pasar por un territorio que suena incómodo a nuestras vidas. Hay milagros que se dan oportunamente, hay milagros que se dan en el instante, pero hay milagros en los cuales nosotros tenemos que seguir un proceso, seguir un camino, y ese camino
camino es propuesto por parte del Señor para que nosotros podamos alcanzarlo. No importa el camino que tú estés transitando ahorita. Si tu camino es un camino horrendo, si estás pasando por sendas oscuras, ten por seguro que si tú te has propuesto en tu corazón llegar a alcanzar, a obtener ese milagro, lo vas a llegar a tener en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vemos en Primera Reyes, capítulo 17, 8 al 9, que dice: entonces el Señor le dijo a Elías: vete a Sarepta en Sidón y vive allí. Fíjese que tantas veces el Señor le habló a Elías. Lo saca de un lugar, lo lleva a otro lugar. Dios nunca nos abandona. Aún estemos nosotros transitando por donde estemos transitando, Dios no nos deja. Dios no nos abandona. Usted le dijo a Elías: vete a Sarepta de Sidón y vive ahí. En aquel lugar vive una viuda a quien yo le he ordenado que te dé comida. Mire qué lindo esto. Pero ¿qué está pasando aquí también que a mí no me pasa? Él tuvo que recorrer un camino de más, aquí recorrió más todavía, tuvo que recorrer un camino de más de 100 millas. ¿Se recuerda que le empecé diciendo de que Elías había decretado una sentencia para toda esa región? Y la sentencia que él decretó fue sequía, y la sequía llegó precisamente por el pecado que había en la nación, el pecado que había en el rey y su esposa. Entonces 100 millas tuvo que transitar, sabiendo que era un terreno peligroso. Nosotros estamos transitando, quizá no las 100 millas, pero estamos transitando en este mundo en un tiempo peligroso, porque la Biblia lo califica de esa manera. Lo que nosotros hoy ya estamos palpablemente experimentando en este mundo es un tiempo peligroso. Y por eso es calificado como un último tiempo. Entonces Elías sabía que ese trayecto era un trayecto en el cual él tenía que tener mucho cuidado. Tenía que cuidarse porque el rey Acab le tenía precio a su cabeza también. Entonces él tenía que irse escondiendo, tenía que irse con mucha precisión, con mucha cautela. Pero ahí iba Elías a donde el Señor le había dicho: vete a Sarepta en Sidón y vive ahí. Y ahí vas a conocer a una mujer viuda a quien mire, Dios es tan precioso. Él tiene todo tu plan perfecto ya preparado para ti, para darte lo que tú estás esperando. La palabra es preciosa. Entonces él ya le hablé a esa mujer. Pero yo me ponía a pensar, Elías, si bien es cierto, llegó hasta donde estaba esta mujer y finalmente pues él conoció a la viuda, pero lo andaban persiguiendo. ¿De qué manera entonces esta mujer viuda podía ayudarlo a defenderse de todo lo que a él estaba aconteciendo en esa nación totalmente pagana? Entonces había gente que lo quería matar. ¿De qué manera? ¿Cómo, Señor, tú me pones a una mujer viuda para que me cuide, me proteja, me defienda? Me hubieras puesto mejor un batallón de hombres, no me pones una mujer. ¿Sabe una cosa? Por cuestionar muchas veces lo que Dios a nosotros nos ha dicho, perdemos las bendiciones de Él.
Y aquí hay algo bien importante. Escuche esto. Los milagros no ocurren cuando las cosas son cómodas. Y si tú estás incómodo ahorita, te puedes dar un perfecto aplauso y darle toda la honra y la gloria al Señor. Sí, podemos sentirnos incómodos. Es más, yo en lo personal estoy experimentando cierta incomodidad de algo que yo le estoy solicitando al Señor. Y quizá no estoy transitando en un terreno tan peligroso como el profeta Elías, pero sí como con ciertos desaciertos, incertidumbres muchas veces que me atacan. Como a cualquiera de ustedes, la duda puede venir y abortarlos y hacer que ustedes aborten el proyecto de Dios. Pero aquí hay algo tan simple y tan sencillo que se reduce en una sola palabra. Elías simplemente obedeció. Elías obedeció. Y nos cuesta muchas veces en este caminar con el Señor obedecer. Pero es la respuesta más fantástica, es la respuesta más fabulosa que nosotros podemos tener. Nos cueste lo que nos cueste, tengamos que experimentar. Y aunque usted muchas veces siente la muerte a la par, no le va a llegar jamás. Lo dice la palabra. Tantas cosas pueden llegar a tu diestra, a tu siniestra, pero a ti no va a llegar. ¿Por qué? Porque tengo un plan para ti, dice el Señor. Y ese plan yo me he propuesto cumplirlo contigo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es resistir. Cuando nosotros resistimos, no dependemos de las circunstancias que puedan estar apremiando nuestras vidas. Cuando nosotros ponemos una resistencia delante del Señor, el Señor se percata de que tú eres valeroso. El Señor se percata de que tú eres una persona que te resistes a Satanás. Como anoche hablaba con esta parejita, y yo decía, ustedes tienen que ser un matrimonio resistente a Satanás. Hoy en día no es fácil llevar un hogar, llevar una familia, porque el enemigo ataca fuertemente sobre la vida de cualquiera, y más sobre la vida de aquel que ha creído en Dios. Pero mire usted, eso es preciosísimo. Eso es precioso. Uno se siente atacado. Uno siente que, wow, hay momentos en los cuales ya no las puede lograr, ya no puede alcanzar. Pero si usted resiste, usted es un gran soldado del Señor, y téngalo por seguro que la recompensa de lo alto va a llegar a su vida, porque mi Dios es un Dios que se ha prometido, es un Dios que se ha determinado bendecirte, es un Dios que se ha determinado tenerte con buena salud, es un Dios que se ha determinado en salvarte, porque Él es un Dios determinante. Entonces lo que Él hace lo va a cumplir, y tú lo vas a alcanzar en el nombre de Jesús. No dependamos de las circunstancias. Hagamos lo que el Señor está diciendo. Metámonos en ese querit. Metámonos, sumerjámonos en esa presencia para poder nosotros ver el rostro del Señor. Si Él tiene cuidado de las aves, ¿cómo no va a tener cuidado de ti y de mí? Lo tiene. Tal vez no logro ese propósito de lo que yo anhelo en mi vida, no lo logro el día de hoy, quizás no lo voy a lograr el día de mañana, pero Dios siempre va a estar contigo. Y lo que Dios quiere es vernos a nosotros también personas resistentes para poder alcanzar, pero sí para poder recorrer ya sea 15 kilómetros o 15 millas. Así, para poder recorrer 100 millas, yo necesito
bajar lo que tengo de más. Y hay cosas que espiritualmente están aconteciendo en la vida de cualquiera de los que estamos aquí que a Dios no le agrada. Y Dios está diciendo: yo quiero cercenar esa partecita que te está afectando, que no la quieres dejar. Yo la quiero cortar el día de hoy, hijo amado, porque a mí me place bendecirte. Yo te quiero bendecir, yo te quiero prosperar. Cuántas cosas el Señor no quiere hacer con nuestras vidas, pero yo digo: Señor, hoy métenos, Señor, en el quirófano del Querit, Señor, y empieza, Señor, a cercenar, empieza a cortar todo aquello que a ti no te agrada. Quítanos, Señor, corta ese peso, elimina ese peso, Señor, que me está afectando, para poder alcanzar yo lo que quiero, lo que anhelo en mi corazón. Alcanzar cualquier deseo, anhelo que tú tengas en tu corazón, Dios lo va a cumplir en nuestras vidas. Dios es lindo. Y Primera Reyes 19:5 dice: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Oíamos una prédica esta vez que fuimos a Ciudad Capital con mi esposa, muy puntual, porque nosotros quizá nos sacrificamos en el diario vivir por muchas cosas, en nuestras labores, en nuestros trabajos, y muchas veces vamos más allá de donde Dios no quiere que nosotros vayamos. Y qué bueno es que nosotros no esperemos a que el tiempo llegue y toque la puerta y nos diga: vas para un quirófano real en un hospital. Qué bueno es que nosotros nos aprendamos a alimentarnos bien. No digamos aprender a alimentarnos bien de la palabra del Señor, que nos hace mucho más que mejor que un buen plato de carne asada, chicharrones, frijolitos, cebollitas, etcétera, etcétera. ¿Me entiende? La palabra de Dios es preciosa. Entonces muchas veces nosotros necesitamos nuestro tiempo. Yo, por ejemplo, le he dicho a mi esposa: Mari, yo necesito dormir, yo quiero dormir. Y hoy ya estoy pareciendo relojito que a las 10 de la noche me pongo el aparato que uso, caigo hasta el día siguiente. Y muchos de ustedes no duermen por las penas que tienen, por las deudas que tienen, por los problemas que han acontecido a sus vidas. Esas penas, esos problemas, de noche usted empieza y armar cuando se da cuenta de la 1 de la mañana. Y entonces lo más fácil es venir y agarrar el celular y empezar a ver el celular, lo que sea, para ver si le da sueño, y no hay manera que le dé sueño. Y Dios nos está enviando a dormir, porque el Señor lo envió a que Él se hiciera debajo de un enebro. Fíjese que un enebro es un tipo de árbol así como nudoso, que crece en el desierto, entre la arena y las piedras, increíble. Pero allí se fue a reposar y dice: se quedó dormido. Y el Señor viene y manda un ángel y le dice: levántate, come. ¿Se da cuenta cómo es Dios? Dios quiere que nosotros comamos bien, que comamos de su palabra, pero Dios también quiere que no se venga a dormir aquí al culto. No duermas en su casa hoy. Es bueno dormirse en la casa, no dormirse aquí en el culto. Entonces, muchas veces se vienen a dormir al culto porque pasan una semana bien cansadas, cuanto que aquí en el culto tenemos que estar con las pepas bien abiertas y nuestros oídos espirituales bien abiertos para escuchar lo que Dios a mí me quiere decir. Después de aquí vaya a dormirse todo lo que usted quiera.
Y si va a ir a comer, invíteme a comer también, que ahí estamos para eso. Pero ¿qué le había pasado a Elías? Lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Elías estaba molesto. Elías estaba enojado. Elías se sentía amargado. Y eso nos acontece a cualquiera de nosotros cuando vemos que las cosas no son funcionales. A Elías le dio miedo. Pero Elías estaba debajo de este enebro y no se había dado cuenta de que estaba bajo el milagro de Dios. Y eso nos pasa a nosotros también, que nos quejamos en el proceso, nos quejamos en medio del desierto porque no podemos ver lo que Dios está haciendo. No podemos ver que Dios está obrando, de que Dios, ay Señor, eres lindo y precioso. Abre los ojos de todos los que estamos en este lugar, Señor, y sumérgenos en tu querit, para que nosotros con nuestros ojos espirituales podamos ver la casa que anhelo, la moto que quiero, el carro que quiero, la mujer que quiero, el varón que quiero, los hijos que quiero, que nosotros podamos visualizar todo aquello que nosotros, un nuevo trabajo quiero, Señor, que podamos visualizar nosotros, Señor, eso que tú tienes preparado para nosotros. Entonces por eso es que nosotros tenemos que entrar a ese querit y reposar, dormir, comer bien. El ángel de Jehová es el que te cuida. El ángel de Jehová siempre va a estar de tu lado. Amén. El Dios de Elías sigue siendo el mismo Dios en este tiempo. Pónganse sobre sus dos pies.